Buenos días, hermanos, Dios les bendiga. Nuevamente aquí les saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y espero que estén bien. En esta mañana quiero que meditemos la palabra de Dios allá en Génesis capítulo 2, versículo 15 en adelante, y allí vamos a ver sobre la familia. Y entonces la primera cosa que vamos a tratar es la relación en la familia. Y vamos a descubrir primeramente la responsabilidad del hombre a la esposa. Vamos a leer este pasaje, dice el versículo 15 de Génesis capítulo 2, versículo 15. Dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, y más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos, y las trajo a Adán para que viese cómo se había de llamar, y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía, tomó una de las costillas y cerró la carne en su lugar, y de la costilla que Jehová Dios tomó el hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Y dijo entonces Adán: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne, esta será llamada varona, porque del varón fue tomada. Muy bien, la primera cosa que nosotros encontramos aquí, lo que debe la responsabilidad del esposo hacia la esposa, debe asegurarse de que entendió bien la enseñanza de Dios, ya que en el versículo 17 que dice, Dios le dice al hombre, y le dice que hay un árbol que no debe comer porque ciertamente el día que lo coma morirá. Y eso debería de transmitir también a su esposa. Así que el varón debe estar seguro de que su esposa entiende el mensaje de Dios. Y entonces, y que la enseñanza, en este caso, que dice, obviamente que no se refiere a la enseñanza literal, sino que la muerte literal no, sino que la muerte espiritual. Entonces, otra de las cosas que deben entender es que la enseñanza bíblica son enseñanzas espirituales y no literal. Bueno, en algunos textos sí son literales, pero en este pasaje está hablando de la muerte espiritual, no la muerte física. Entonces, otra cosa que vamos a encontrar en este versículo, otra cosa que debes saber y debe entender el hombre, que vea a tu esposa como apoyo, no como un rival. Es para que estés mejor parado. Dice el versículo 18 que Dios le dio al hombre para que le ayude, para eso es la ayuda idónea, o sea, la ayuda perfecta, la ayuda que necesitaba este hombre. Entonces, esto es un complemento, es algo que le hace falta al hombre, por eso le dio esa mujer, si no, no lo daría. Entonces, el hombre necesitaba, y por eso debe estar con su esposa, el hombre. Entonces, es importante que vea a tu esposa como apoyo. Otra de las cosas que vamos a encontrar en el versículo siguiente, en el capítulo 3, ahora en el versículo 2, dice el versículo, leo desde 1, dice: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: porque Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Bueno,
Ahora, lo que sacamos de esta situación es que debe estar pendiente de su esposa. O sea, cuando Eva empezó a hablar con la serpiente, nos preguntamos dónde estaba Adán. ¿Ah? Entonces debe estar pendiente de su esposa, debe estar allí cerca de ella, debe estar atendiendo, pendiente de lo que ella hace y dónde anda. Otra cosa que encontramos, ahora hablamos de la mujer, ahora el deber de la esposa. Bueno, la primera cosa que encontramos de la esposa hacia el esposo, en el capítulo 3, versículo 1, no hables con extraños. Se dan cuenta, mis hermanos, que solo habían dos personas, nada más ahí, que estaba Adán y Eva, no habían otras personas. Pero de repente aparece la serpiente, obviamente, seguramente una forma que Eva empezó a conversar con la serpiente. Entonces siempre nosotros decimos a los niños, no hables con extraños. Y seguramente la serpiente era algo extraño y Eva no se dio cuenta. Entonces la primera cosa que debe aprender la esposa es que no hables con un extraño, porque el extraño simplemente te puede llevar a cosas que tú no debes hacer. Entonces el extraño te puede engañar. Entonces el extraño puede tener intenciones malas. Y eso es lo que precisamente está sucediendo aquí. Así que la primera cosa que encontramos para la esposa, no hables con extraños. Otra cosa que encontramos aquí, mantén firmeza en la palabra de Dios. Porque cuando la serpiente le dice a la mujer, con que Dios les ha dicho que no coman del árbol. Entonces la mujer le dice, no, sí dice que comamos, pero hay un árbol que no debemos de comer. Y entonces el versículo 4 dice, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día en que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces aquí le faltó la firmeza a Eva y entonces también pues descuidó esa firmeza de la palabra de Dios. Otra cosa que encontramos aquí en el versículo 6, no compartas tu pecado a tu esposo. O sea que dice que la mujer había caído en la desobediencia y tomando el fruto y lo comió, pero ella no se quedó con eso, sino que ella también compartió a su esposo. Y fíjense, mis amigos, muchas veces en la vida cotidiana, espero que a ti no suceda, pues a veces hay chismes en la calle y entonces pues hay esposas que traen esas malas noticias o cosas malas a su esposo cuando su esposo no estaba enterado y no quería saber, pero al final cuando le cuentas, entonces también empieza a participar de eso. Y a veces son noticias que no son ciertas o a veces son cosas que no son ciertas y entonces participa también en algo que no. Aquí en algo que sucedió es que también la mujer trajo su pecado a su esposo, pues el esposo también participó. Así que la pregunta de reflexión es, ¿merecía Adán a esa esposa? Yo creo que sí, porque él no dijo nada, o por despistado, por eso merece esa esposa. La pregunta es, ¿mereces la esposa que tienes? Bueno, ¿qué has hecho tú por ella? Siguiente pregunta, ¿Eva merecía este tipo de esposo?
También yo creo que sí, por andar hablando más tiempo con otra persona que estar con su esposo. Por eso tenía un esposo despistado. Entonces, la misma pregunta, ¿mereces el esposo que tienes? Tú contesta ella. Después de todo esto, lo que aprendemos en esta familia, en el versículo 8, quiero que usted aprenda y juntos busquen a Dios. Dice el versículo 8, y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Si ya cayeron en pecado, asuman sus responsabilidades, reconozcan su pecado delante de Dios. No tratan de esconderlo ni tratan de huir de la presencia de Dios, porque Dios los va a alcanzar donde ustedes estén, donde quiera que estemos, siempre Dios nos va a encontrar. Así que es mejor que tan luego que nosotros reconozcamos o sepamos de algo malo, por reconocerlo, pedir perdón a Dios y buscar a Dios juntos, porque echándose la culpa el uno al otro no soluciona nada. Aquí encontramos que uno a otro empezaron a echarse la culpa, y entonces empezaron a decir, no, es que la mujer que tú me diste y pues fue el que me dio, y la mujer dice, no, pues es que la serpiente fue que me engañó, y todo eso, echándose la culpa, no soluciona nada. Al contrario, nos afecta más, no soluciona. Y entonces aquí vemos que pues cuando estas personas empezaron a echarse la culpa, y entonces Dios le dijo, ¿saben qué? Ustedes no se arrepienten, ustedes se echan la culpa nada más, por lo tanto yo los voy a sacar del huerto del Edén. Por lo tanto, entonces, lo importante aquí es que nosotros estemos cuidando nuestra responsabilidad en cada una de las áreas. Y si hay algo que no está bien, pues juntémonos y entonces busquemos a Dios. Así que como matrimonio, como familia, busquen a Dios juntos. Si hay algo que no está bien, si hay algo que está mal, si algo no está funcionando bien en su familia, pues reúnense y busquen a Dios juntos. En vez de esconderse, en vez de echarse la culpa, pues vengan a Dios. Otra cosa que encontramos como familia o como parte de la familia, del padre de familia, dice aquí en 1 Timoteo 5, 8, es muy importante, es muy interesante en este texto, proveer para la familia. Siempre hay que buscar la manera de que la familia no le haga falta nada. Dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces, hablando de los creyentes, hablando de las personas que creen en Dios, si tú crees en Dios, bueno, tú debes proveer para tu familia, para los suyos, porque eso es la responsabilidad como familia. Y otra cosa que nosotros debemos de aprender como familia, allá en Génesis capítulo 35, versículo 2, Génesis capítulo 35, versículo 2. Yo quiero que usted lo busque allá en su Biblia. Si no tiene Biblia, pues háganos saber, pues a lo mejor le llega una Biblia, ¿verdad? Génesis 35, 2 dice, entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban, quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos. Bueno, de vez en cuando nosotros en la vida sacudimos el polvo de nuestra casa. Sacudimos las sábanas, sacudimos la colcha, sacudimos el sillón, y etcétera, etcétera, sacudimos todo. Bueno, de vez en cuando sacude a tu familia de las cosas
extrañas que pueden estar teniendo, o de las cosas malas que pueden ensuciar su vida espiritual. Aquí Jacob dice que ellos tenían que quitar dioses ajenos, o sea, cosas que estaban dedicando más la adoración, más la devoción, o dedicando más tiempo que al mismo Dios. Y eso dice, quiten todo eso, límpiense y cámbiense, o sea, transformen su manera de ser, su manera de vivir. Eso es lo que una familia debe hacer. De vez en cuando hay que revisar qué es lo que está pasando, qué es lo que está viendo mi hijo, qué es lo que están viendo las personas que viven en mi casa, en qué están participando. Esto es lo que dice este texto, para limpiarse de ello y entonces estar bien con Dios. Y finalmente quiero concluir en esta parte, después seguiremos meditando sobre esto de la familia. En Hechos capítulo 16, versículo 31, debes creer en Cristo. Dice este texto que uno de los textos que es interesante cuando el apóstol Pablo dice que había unas personas que estaba él en la cárcel y entonces los carceleros estaban allí, pero se abrió la cárcel y entonces el carcelero pensó que todos se habían escapado y porque Dios había abierto esa puerta y entonces él dijo, pues seguramente me van a matar, y entonces así era el gobierno romano, pues era muy estricto, y entonces él dijo, pues yo mejor me muero. Pero allí estaba el apóstol Pablo y le dice, no te hagas nada daño, aquí estamos todos, nadie se ha escapado. Y entonces dice que él o ellos dijeron, bueno, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? Y entonces el apóstol Pablo respondió en el versículo 31 del 16 Hechos, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Eso quiere decir que si tú crees en Cristo, que si tú te consagras en Cristo, tu familia también va a estar bendecido por ti y seguramente Dios seguirá trabajando, que ellos también van a creer algún día. Así que la primera cosa como padre de familia que debe, y como responsabilidad de la familia, tanto papá y mamá, es creer en Cristo. Y entonces, una vez creyendo, el padre y la madre, los hijos seguramente estarán detrás de ustedes para que los sigan en las cosas de Dios. Pero lo más importante es que ustedes crean y sean salvos. Y entonces así estarán haciendo mucho por su familia. Si tú amas a tu familia, si tú amas a tus seres queridos y quieres que ellos se acerquen a Dios y no se pierdan, o hay alguna de los miembros de la familia está fuera, lejos, o está perdido, pues la primera cosa que tú debes de hacer es creer en Cristo y entonces tu familia será bendecida. Dios estará trabajando para que también crean en el Señor, crean en Jesucristo y también sean salvos. Espero que tú sigas reflexionando y trabaja mucho por tu familia. Que Dios te bendiga y quiero orar por ti. Gracias, oh buen Dios, gracias Padre por este día, en esta mañana. Te damos muchas gracias por tu palabra. Bendice a cada familia, Señor, que está escuchando y meditando tu palabra, que sea bendecida por ti y que, Señor, cada familia y cada miembro de la familia pueda asumir su responsabilidad, pero en este caso específico, Señor, al esposo, a la esposa y a los padres en general. Te rogamos, oh buen Dios, que tú estés trabajando y que cada familia pueda tener bendición en su hogar. En el nombre de Jesucristo te damos muchas gracias. Amén. Bueno, mis hermanos, pues Dios les siga bendiciendo y estemos pendientes porque la próxima seguiremos hablando sobre la familia. Que Dios les bendiga.